Buenas tardes, mi nombre es Laura Rodríguez, soy la monitora de Matemáticas y Estadística en modalidad virtual. Vamos a hacer un taller de probabilidad conjunta, marginal y condicionada, cómo reconocerlo y varios ejercicios. Entonces, primero que todo, quiero invitarlos a cualquier dudas, sugerencias o inquietudes que ustedes tengan con alguna área de contabilidad, matemáticas, estadística, finanzas, economía, pueden escribirnos al correo. Eh, Intentaremos dar respuesta lo más pronto posible. Entonces, para iniciar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el objetivo de este taller es reconocer las tablas de contingencia, las tablas de probabilidad, sus diferencias, qué es la probabilidad conjunta, marginal y condicional, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Entonces dice, durante la Asamblea General de una organización militar compuesta por hombres y mujeres, se han otorgado promociones. Una semana después, un grupo de mujeres presentó una denuncia por una discriminación, afirmando que la organización favorece la promoción de los hombres por encima de las mujeres. La dirección le pidió a la RR Recursos Humanos que presente datos sobre las promociones para que puedan ayudar a confirmar o desmentir si efectivamente hubo discriminación. Los datos presentes fueron los siguientes. Hombres promocionados 288, no promocionados 672. Mujeres promocionadas 36 y no promocionadas 204. Como pueden ver, aquí hay varias variables. Hombres, mujeres, promociones y no promociones. Podemos confirmar la discriminación. Lo primero que tenemos que hacer es plasmar todo a una base de datos en forma de tabla. Entonces, aquí identificamos, permítame. Entonces, aquí identificamos dos tipos de tablas. Esta, que es la tabla de probabilidad. Aquí. Esta, que es la tabla de contingencia, y esta que es la tabla de probabilidad. ¿Qué es lo que la diferencia? Primero, nos dicen, tenemos unos ciertos datos y hay que organizarlos. Entonces nos dicen 288 hombres promocionados, mujeres promocionados 36, hombres no promocionados 672, mujeres no promocionados 204. Entonces lo primero que hay que hacer es la totalidad. Sumar la totalidad de hombres y de mujeres. Suma la totalidad de promocionados y no promocionados. E identificar cuál es toda la población, ¿cierto? Entonces, esto como tal, donde recolectamos los datos en una tabla, se llama tabla de contingencia. Pero ya cuando dividimos todos los datos por la totalidad de la población, se llama tabla de contingencia, como podemos ver aquí. Entonces, ¿cuántos hombres hay de la totalidad que fueron promocionados? Un 0,24 de la totalidad, o sea, un 24%. ¿Okay? Entonces, tabla de contingencia, la recolección de datos. Tabla de probabilidad, cuando ya está en decimales o en porcentajes, porque lo dividimos por la totalidad. Para que esté así, tiene que su denominador ser mayor que el numerador. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Entonces, ahí identificamos cuál es la diferencia entre una tabla de contingencia y una tabla de probabilidad, que muchos nos confundimos, pero no son lo mismo. Entonces, la primera probabilidad, la más sencilla, es la probabilidad conjunta. ¿Cómo sabemos que es probabilidad conjunta? Porque como aquí muestra que está en rojito, es la que está en la parte interna de las variables, sin mostrar la totalidad, o sea, los datos que nos dan en el enunciado. Como aquí podemos ver, 288, 672, 36 y 204. Los internos, los que nos dan para organizar. Esa es la probabilidad conjunta. Entonces, por ejemplo, cuando nos preguntan ¿y cuál es la probabilidad, por ejemplo, en este caso, de elegir al azar un nombre que haya sido
promocionado dentro de la organización. O sea, un hombre y promocionado, o promocionado y hombre. Entonces, aquí podemos ver que es 0,24, ¿cierto? Hombre promocionado es este 0,24, que si vemos en la tabla de contingencia es 288 dividido la totalidad, que son 1200, este es 0,24, ¿cierto? Entonces, conjunta cuando está en la parte interna, cuando en la pregunta tenemos el y, ¿ok? Es una forma de reconocerlo. Y también cabe, muy importante, que tenemos, por ejemplo, la intercepción. Entonces, por ejemplo, se conoce como intercepción de probabilidades. La probabilidad de ser promocionado, intercepción de hombre. ¿Sí? Que en este caso también y es igual a intercepción. ¿Sí? Esto en conjunta. Como en otros casos, en probabilidad sabemos que la O es igual a la unión, ¿cierto? Entonces, en este caso, en probabilidad conjunta, se sabe que cuando en la pregunta hay una I, significa que es una intercepción, significa que es conjunta. Entonces, ¿cómo sabemos que la tabla de probabilidad está bien hecha? Porque la totalidad siempre me tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque 1200 dividido 1200, o sea, la totalidad dividido la misma totalidad, el resultado siempre va a ser 1. Entonces, la primera probabilidad conjunta, cuando está en la parte interna, cuando son los datos que nos dan en el enunciado, cuando la pregunta dice y, o cuando está expresado de esta manera, con la intercepción, ¿cierto? Entonces vamos a la siguiente probabilidad, la probabilidad de los márgenes. ¿Por qué se le dice de los márgenes? Porque son las totalidades, sea de las columnas o de las filas, ¿cierto? Entonces, son las totalidades. Son como terminamos la tabla, como terminamos los datos que nos dieron en la tabla de probabilidad. Tanto la conjunta como la marginal se basa en la tabla de probabilidad, se hace en la tabla de probabilidad, ¿cierto? Entonces, las preguntas son mucho más sencillas. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de elegir un hombre dentro de toda la gente? Entonces, simplemente vemos, hombre, la totalidad del hombre un 0,8, la totalidad de una mujer un 0,2, o sea, un 20%. ¿Cuál es la probabilidad de ser promocionados de todos esos? Un 27%. ¿Cuál es la probabilidad de no ser promocionados? Un 0,73. Entonces, siempre me habla de una totalidad sobre la población, ¿cierto? Siempre. Entonces, en la probabilidad marginal, las preguntas siempre son de una sola variable. La probabilidad de ser hombre, de ser promocionado, de ser mujer o de no ser promocionado. En estos casos, porque hay varias variables, ¿cierto? Ahora vamos a la condicional, que es en la que más nos confundimos. Entonces, en la probabilidad condicional, lo primero que hay que hacer es volver a la tabla de contingencia, no en la tabla de probabilidad, sino en la de contingencia. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Porque la fórmula inicial de la condicional es la probabilidad conjunta dividido la marginal. ¿Qué significa esto? Que esta, como por ejemplo nos dicen aquí, siempre es, a ver, permítanme, aquí. Cuando nos preguntan la probabilidad de un no promocionado ser hombre, mire que no hay ningún y no hay ninguna sola variable, sino que hay dos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo aquí, 960, nos vamos a fijar solo en la tabla de contingencia.
Esta es la que habíamos hecho inicialmente, ¿cierto? Entonces nos dice que se debe dividir por la marginal, ¿cierto? Entonces, estos 288 los vamos a dividir por el total. O si fuera, también se puede al revés. Estos 288 lo vamos a dividir por 324. Entonces noten que estamos dividiendo la parte interna, la vamos a dividir por cualquiera de estas externas, por cualquiera de las márgenes, ¿cierto? Entonces podemos este 288 dividirlo por el 324. Y aquí la pregunta sería, ¿cuántos de los no promocionados son hombres? Entonces me están limitando, me están condicionando en la pregunta. ¿Ok? Ya vamos a verlo más adelante en un ejercicio que vamos a salir de dudas. Ustedes saben que si uno no hace, no aprende. ¿Sí? Más que la teoría, es la práctica. Entonces, por ejemplo, en este caso, este ya es otro ejercicio. Entonces, nos dice, en un condominio de 100 personas, 85 son casados, 70 son empresarios. Si hay 10 solteros que no son empresarios, calcular. Primero, la probabilidad de escoger una persona del condominio que sea casado y empresario. Entonces, noten que aquí la primera pregunta que tenemos ahí es con un I. Esto ya me está dando una pista, ¿cierto? Me dice B, de los solteros, la probabilidad de que sea empresario. Entonces aquí me están limitando, ¿cierto? Entonces ya me voy organizando cómo tengo que hacer. Entonces, lo primero que me dicen es, recolecte la base de datos. Entonces voy a recolectar la base de datos. Voy a hacer mi tablita. En donde tengo los casados, los solteros, los empresarios y los no empresarios, ¿cierto? Entonces me dice, en un condominio de 100 personas. Entonces, en totalidad, toda mi población son 100 personas. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es organizar los datos, ¿cierto? Entonces, yo tengo que totalizar todo eso. Entonces me dice, en un condominio de 100 personas, ¿cuántos tengo en general? Todos, casados, solteros, empresarios y no empresarios, 100 personas. Entonces, este dato es aquí. Como en el ejercicio anterior, eran 1200. Este, 1200. El número total. Aquí me están diciendo que son 100. ¿Cierto? Entonces me dicen, 85 son casados, 70 son empresarios. Si hay 10 solteros que no son empresarios, calcular. Entonces aquí me están dando un dato. Si hay 10 solteros, entonces solteros que no son empresarios, aquí no empresarios, aquí va el 10, ¿cierto? Ahí voy cogiendo datos. Me dicen, 85 en total son casados. ¿Es dónde están todos los casados? Aquí, ¿cierto? Todos. Pero no me dicen si son empresarios o no empresarios. Es la totalidad. 85. Me dice, y 70 son empresarios. Pero no me dice si son casados o solteros. Entonces es la totalidad. Entonces yo ya con base a esto termino la tabla. Pueden empezar por cualquier lado. Yo prefiero, obviamente, empezar por los que ya tienen dos variables. Son 3 números, ya los que tienen dos, simplemente busco el que hace falta. Entonces, esto me tiene que dar 100. Vamos a ubicarnos en esta columna, en esta fila, disculpen, en esta fila. Es que me confundo. Fila y columna.
en esta fila. Entonces 85 y me tiene que dar 100. ¿Cuánto le hace falta? Entonces aquí hay 15. Ahora en esta columna. Tengo que tener 100 y tengo 70. ¿Cuántos me hacen falta? 30. Entonces, ahora sigo en esa misma fila. Tengo 30. Debo tener 30 y tengo 10, entonces aquí son 20. Y así empiezo, haciendo la tablita. Aquí son 15, entonces faltan 5, y aquí son 70, entonces faltan 66. ¿Cierto? Esto es más que claro, esto es sencillo. Entonces me dicen, ya hice la tablita, que esto es una tabla de contingencia o de probabilidad. De contingencia. Entonces, esta es la tabla de contingencia. ¿Cierto? Entonces me dicen, la probabilidad de escoger una persona del condominio que sea casado y empresario. Casado y empresario. Entonces, ¿cómo lo haríamos ahí? En esta tablita, ¿cuáles son los casados? Estos, ¿cierto? Estos. ¿Y cuáles son empresarios? Estos. Entonces, ¿cuál es la que se cruza aquí? Exactamente, el 65. ¿Cuál es la probabilidad de escoger una persona? Pero ¿de cuáles personas? No me están diciendo. ¿De cuáles? O sea, que son de todos, de cualquiera. ¿Y cuáles son todos? Son 100. Entonces, la probabilidad de escoger una persona del condominio que sea casado y empresario son 65 sobre 100. Esto me va a dar un 65%. Y entonces, como la pregunta tiene un y entonces como está en la parte de adentro, mira, está en la parte de adentro, ¿qué probabilidad sería esta? Una conjunta. Ahí está, no quiero escribir, conjunta. ¿Cierto? Conjunta. Ahora vamos a hacer la B. De los solteros, ¿cuál es la probabilidad de que sea un empresario? Entonces miren que aquí inicialmente me están diciendo, fíjese solo en los solteros. Entonces, de los solteros, que es solo esta fila, ¿cuál es la probabilidad de que sea empresario? Entonces, ¿cuáles son los empresarios? ¿Cuáles son? Aquí me están diciendo, fíjense solo en esta fila nada más. Los de acá no nos interesan, los de acá no nos interesan, solo en esta fila de solteros. Esto es una S, que no se confunda con el 5. ¿Cierto? Entonces, de los solteros, ¿cuál es la probabilidad de que sea empresario? Entonces, de aquí, ¿cuáles son los empresarios? Este 5, ¿cierto? Y como esto es una probabilidad, siempre el número mayor va a estar abajo, 5 sobre 15. Esto me va a dar un 33% de probabilidad, ¿cierto? Entonces aquí me están limitando porque me están diciendo que de todas estas variables solo me fije en esta columna de solteros. Entonces, si me está limitando es una condicional. Si me hubieran preguntado que cuál es la probabilidad de ser casado, donde solo la pregunta me está diciendo una variable, eso sería una marginal, ¿cierto? Porque estaría en las márgenes. La probabilidad de ser casado, entonces me fijo en casado, que son un 85, sobre la totalidad, 85 sobre 100, ¿cierto? Bueno, chicos, vamos a hacer otro ejercicio. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir monitorías@ceipa.edu.co. Aquí, un poquitico con más preguntitas, ¿cierto? Entonces aquí no tenemos enunciado, ya está la tabla. Pero lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Totalizarlo.
Entonces la vamos a totalizar. A ver, la vamos a totalizar. Siempre tiene que tener, tiene su parte conjunta, pero necesita su parte marginal, las márgenes, ¿cierto? Entonces, 20, 50, 30, aquí hay 100. Aquí hay 60. O sea que aquí hay 160. Aquí hay 30. Aquí hay 70. Aquí hay 60. Ahí lo único que hice es totalizar. ¿Y qué es esto? Con una tabla de contingencia o una tabla de probabilidad. Es todavía la tabla de contingencia. Contingencia, para ser de probabilidad tendría que haber división, ¿cierto? Tendrían que estar en decimales o en porcentaje. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe? Entonces, de que un alumno apruebe. Un alumno apruebe. Entonces, alumno apruebe. Pues me están diciendo, todos son alumnos, unos con mucho tiempo, unos con suficiente y unos con poco. Y unos que aprobaron y unos que suspendieron. ¿Cierto? Esto es como un tipo escuela. Entonces, ¿qué me están preguntando aquí? ¿Cuántas variables? Solo una, ¿cierto? No me están diciendo en base a los tiempos, ¿cuál es la probabilidad de que en tanto tiempo aprueben? No. Solo me están diciendo apruebe, una variable de todas las que hay, una. Entonces, aprobados. En total, aprobados tenemos 100. Entonces aquí es aprobados. En total tenemos 100. ¿Con base a quiénes? A todos, porque no nos están diciendo cuáles. Si no nos dicen cuáles, entonces significa que son todos. 100 sobre 160, recuerden que siempre el número mayor va a estar abajo. Esto me va a dar 0,620, el número en decimal. ¿Y esto qué distribución sería? Sería una, solo me están diciendo, preguntando por una sola variable. Y está en las márgenes. Esa es una marginal. Los datos están en las márgenes. El 100 y el 160 están en las márgenes, ¿cierto? Probabilidad de que un alumno le dedique poco tiempo y suspenda. Pues volvemos. Tiene la palabrita y. ¿Y qué significa? Intercepción. Intercepción, ¿qué significa? Conjunta. Entonces me están diciendo dos variables. Suspender y poco tiempo. Entonces, ¿cuáles son los que suspendieron y están en poco tiempo? Esto es cierto. 40. Poco tiempo y suspendieron. ¿En base a cuántos? No me han dicho. Entonces, cuando no me dicen, es sobre la totalidad. 40 sobre 160. Entonces, si tiene intercepción, si tiene la palabra y, si tiene dos variables, ¿qué es? Bueno, primero está un 25%. Es una marginal conjunto condicionado. Es una conjunta, ¿cierto? Siempre que tenga la palabra y, que significa una intercepción y que tenga dos variables. Ahora la C. Probabilidad de que un alumno que le ha dedicado poco tiempo suspenda. Entonces miren aquí la diferencia. Probabilidad de que un alumno que le ha dedicado poco tiempo suspenda. Entonces aquí que me están, aquí tengo algún y, no, no es conjunto, ¿cierto? ¿Me están preguntando solo por una cosa? No, me están diciendo que tiene que tener unas condiciones, que tiene que haber suspendido y que tiene que estar, tiene que haberle dedicado poco tiempo, ¿cierto? Entonces, poco tiempo y que haya suspendido. Suspendido y poco tiempo. Poco tiempo y suspendido. 40 y 60. ¿Cierto? 40 y 60. ¿Por qué 60 abajo? Porque es el número mayor.
¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque las preguntas generalmente hay que leerlas como al revés. Entonces, suspenda es la parte de arriba, poco tiempo es la parte de abajo. ¿Okay? Ahorita, en el ejercicio E nos vamos a dar cuenta que es así, 40 sobre 60. Esto me va a dar un 0,26. Entonces, aquí me están condicionando, me están limitando. Entonces, ¿qué es? Una probabilidad condicional. Condicional. ¿Cierto? Me están limitando, condicional. Ahora vamos a la D. Probabilidad de que un alumno le dedique suficiente tiempo y suspenda. Entonces volvemos a lo mismo, tiene la palabra y. Si tiene la palabra y, ya sabemos, es una conjunta. Entonces, suficiente tiempo y suspenda. Suficiente tiempo y suspenda. Aquí, suficiente tiempo y suspenda. Serían 20 sobre 160. Eso me da 0,125. ¿Y cuál es la conjunta? ¿Por qué? Porque tiene la U, la I, que significa una intersección. Ahora, probabilidad de que un alumno que ha suspendido le haya dedicado suficiente tiempo. Entonces tiene una variable y dos variables. Entonces, como les decía aquí, cuando es condicionada, condicionada, cuando es condicionada, hay que leerlo como al revés. Suficiente tiempo. ¿Quiénes fueron los de suficiente tiempo? Suficiente tiempo. Aquí. Suficiente tiempo. Como al revés. Y que hayan suspendido. 60. ¿Okay? Y es condicional. Bueno, chicos, aquí está la referencia. Recuerden el correíto de las monitorías, monitorías@ceipa.edu.co, y nos pueden escribir para cualquier duda que tengan. Muchas gracias y les voy a montar el videíto y lo que se tarde pues en cargar. Mi nombre es Laura Rodríguez y muchas gracias por haber participado. Hasta luego.